Son enfermedades crónicas del intestino, entre los que se encuentra la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y también algunas otras colitis que son como no clasificables o indeterminadas, que están dentro de este grupo también. Son enfermedades que acompañan al paciente a lo largo de su vida, pero que con tratamiento puede mantener una muy buena calidad de vida. Sí, la causa que desencadena la enfermedad no está bien conocida, pero sí sabemos que hay algunos factores que están influyendo en esto. Probablemente hay factores genéticos, seguramente también hay factores ambientales y hemos visto que en la medida que nuestras sociedades se hacen un poco más industrializadas, estas enfermedades empiezan a aumentar, así que probablemente hay algún factor ambiental que tiene que ver con los alimentos probablemente ultraprocesados, con los cambios de la flora intestinal, y hay también una alteración del sistema inmunológico en el cual la mucosa del intestino reconoce como una agresión, probablemente una flora que está alterada o incluso una flora que es normal, pero que para ese sistema inmunológico alterado reacciona como si fuera una agresión y se inflama el intestino. No, no sabemos cuál es la causa específica de esta enfermedad hasta ahora, a pesar de la gran volumen de investigación que hay en el último tiempo. No sabemos el factor claro desencadenante de por qué se produce en una persona sí y en otra persona no, pero sí están involucrados todos estos factores que conversábamos, el sistema inmunológico, la flora intestinal. En el cambio, los pacientes que ya tienen el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, ahí sí sabemos algunos factores que pueden gatillar las crisis o los brotes de la enfermedad, como por ejemplo la suspensión del tratamiento, el uso de antiinflamatorios no esteroidales, algunas infecciones. En esos pacientes que ya tienen el diagnóstico sabemos que esos factores pueden gatillar un brote, pero el motivo de por qué se presenta por primera vez la enfermedad aún no está 100% aclarado. Va a depender un poco de cuál de las enfermedades estamos hablando. En el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Crohn, las complicaciones que pueden deberse a esta enfermedad es la desnutrición, la anemia, la aparición de fístulas, compromiso de la zona perianal con abscesos, por ejemplo, o también fístulas dentro del intestino, zonas de estenosis o zonas en las cuales el intestino se cierra o se estrecha. Esas son algunas de las complicaciones de la enfermedad de Crohn. En el caso de la colitis ulcerosa, las complicaciones tienen que ver más bien con las crisis severas, donde el paciente pudiera, si no responde a un tratamiento, el riesgo mayor es que requiera una colectomía o que requiera sacarse, digamos, el colon para poder salir del brote grave. El dolor, la desnutrición, la anemia también pueden ser complicaciones en esta enfermedad. El diagnóstico de estas enfermedades requiere que se encuentren varios criterios, digamos, en conjunto para poder decir que un paciente tiene una enfermedad inflamatoria intestinal. El primer elemento es la clínica, es decir, los síntomas del paciente. Diarrea crónica, sangrado digestivo, baja de peso que no se explica, dolor abdominal, esos son algunos de los síntomas característicos de estas enfermedades, pero eso tiene que ir acompañado de un aspecto de una colonoscopía que tenga algunas alteraciones específicas que nos van a decir que ese paciente tiene una enfermedad inflamatoria intestinal. Y no solamente el aspecto de la colonoscopía, sino que también las biopsias que uno debe tomar en la colonoscopía, esa información de la biopsia también es fundamental para poder decir que un paciente tiene una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces necesitamos todos estos criterios para poder hacer un diagnóstico y decirle al paciente, confirmarle su diagnóstico de enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa según los hallazgos que encontremos. De acuerdo, el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal depende de en qué etapa esté la enfermedad. Si es que está en un brote, eso quiere decir cuando está con todos los síntomas, con el sangrado, con la diarrea, con el dolor, existen ciertos tratamientos. Y la otra etapa de la enfermedad es cuando está en remisión, es decir, cuando ya el paciente ya no tiene síntomas, ya salió del brote, se siente bien, también ahí tenemos otros tratamientos, ¿ya? En el brote normalmente, dependiendo también de la localización de la enfermedad, si es que está en el colon, si es que está en el ilion, si es que está en el recto, también va a ir variando un poco los tratamientos, pero en líneas generales usamos, por ejemplo, la mesalazina, principalmente para la colitis ulcerosa,
Después, si el paciente no responde, tenemos los corticoides, como la prednisona, y si el paciente no responde a la prednisona, tenemos que hospitalizarlo y utilizar corticoides endovenosos. Si no responde a eso, tenemos las terapias biológicas, ya que son otras alternativas de tratamiento. Eso en líneas muy generales. Por ejemplo, para la enfermedad de Crohn en brote, en crisis, ahí normalmente usamos el corticoide como primera línea y como segunda línea también usamos las terapias biológicas. En cambio, en la fase de mantención, normalmente en la colitis ulcerosa la mayoría de los pacientes se pueden mantener con mesalazina por tiempo indefinido. En cambio, en la enfermedad de Crohn, la mesalazina no sirve de mantención y ahí habitualmente usamos algún inmunomodulador como la azatioprina o también las terapias biológicas. En el caso de la colitis ulcerosa, una de las complicaciones es la necesidad de cirugía y eso normalmente se ve en un paciente que está con una crisis muy severa, que no ha respondido a corticoides endovenosos, que no ha respondido a terapia biológica. Normalmente el contexto es un paciente que está hospitalizado grave en una unidad de cuidado intermedio, una unidad de cuidado intensivo, y que a pesar de todos los medicamentos que uno pueda estar aportando, el paciente no mejora y ahí es una indicación de colectomía, ¿ya? Esa es una indicación quirúrgica. En cambio, en la enfermedad de Crohn, habitualmente es raro que requiramos una colectomía de urgencia, pero sí a veces se necesitan cirugías de otro tipo, como por ejemplo para poder abrir estas estenosis o estrecheces que se forman en el intestino, o drenar una fístula que se produce en la zona perianal asociada a un absceso, que necesitamos que eso se drene y se limpie. Entonces esas son las cirugías que habitualmente se requieren o que se pueden necesitar a veces en los pacientes con enfermedad de Crohn. Bueno, en general lo que podemos aportar y lo que hemos sabido en el último tiempo, cómo uno pudiera quizás prevenir, aunque no es un 100% garantía, pero lo ideal es poder llevar una vida saludable, una vida sana, comer de todo, evitar los alimentos ultraprocesados, comer sano, hacer actividad física, evitar el cigarrillo, y de esa manera podemos tener también un cuerpo más sano que nos permita enfrentar de mejor manera un brote de una enfermedad de este tipo o alguna complicación de ella.